guardianes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Todo es posible mediante la oración. En guardia de oración te animamos a buscar esa presencia mediante todas estas enseñanzas por medio de la obra del Espíritu Santo en usted y en mí. No se olvide de buscarnos en el canal de YouTube como Guardia de Oración. Todos los viernes puedes ver todas estas enseñanzas. En el nombre de Jesús te animo a seguir apoyándonos y vamos a hablar del sacrificio de Jesús. Podríamos decir que la vida de Jesús fue una constante negación a sí mismo. Podría interpretarse como una serie de sacrificios. Podríamos decir que el acto de Jesús de sacrificio fue el acto más grande de amor supremo, un acto voluntario que hizo Jesús por usted y por mí. El sacrificio de Jesús fue único, principal de todos los sacrificios, porque como le dije al principio, podríamos decir que pudo haber una serie de sacrificios, pero el sacrificio único y principal fue el de la muerte en la cruz. Pero mediante el contexto bíblico, el sacrificio, se podría decir que el sacrificio es ofrecer algo valioso a Dios, como un acto de adoración, como un acto de obediencia, como un acto de agradecimiento. Pero vamos a ver tres tipos de sacrificio. Para empezar, vamos a hablar del sacrificio expiatorio, también el sacrificio redentor y el sacrificio reconciliador. Para empezar, vamos a hablar de ese sacrificio expiatorio. Y es como que se conoce como el acto de ofrecer una vida, ya sea de animal o humana o algún otro tipo de ofrenda, como para lograr el perdón de pecados o lograr la reconciliación de Dios con la humanidad. Pero ¿qué es la palabra expiar? Expiar es reparar, conciliar, propiciar el perdón de pecados. Mire que el pueblo de Israel iba cada día por 7 días a ofrecer un becerro de sacrificio por el perdón de los pecados para las expiaciones. Ese sacrificio se puede decir que es un acto de relación restauradora de Dios para con toda la humanidad. Ese fue el pago que hizo ese becerro. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, ese becerro era el pago por todos los pecados del pueblo, de aquel sacerdote y de toda la humanidad. Esto era en el Antiguo Testamento, pero hoy por hoy Jesús pagó su vida, puso su vida por usted y por mí, para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros creamos que esa sangre y ese sacrificio nos ha limpiado de todo pecado. Pero a través de las palabras nos habla de esto. Miren lo que dice Levítico capítulo 1, versículo 4 y 5. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire qué bonito. Es que dice que la sangre, ahí va a estar el cordero y van a degollar y esa sangre la van a rociar. Pero en este versículo quiero hablarte de dos elementos esenciales, que es la propiciación de ese sacrificio. Es adueñarse de lo que es el significado o interiorizar ese sacrificio. El sacerdote tenía que estar consciente de que iban a poner sus manos sobre aquel corderito o ovejo o sin mancha y sin defecto, iba a imponer su mano, y que iba a saber que después seguía el degollamiento de aquel animal que no tenía culpa, pero él tenía que saber que era él que tenía que estar en ese lugar de ese becerro.
Y ese es los dos elementos esenciales que quería hablarte. El primero es apropiarse y el segundo es la muerte del animal, que tenía que asumir la responsabilidad de saber que él era el que tenía que morir en vez de aquel corderito inocente. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Él vino a morir por usted y por mí. Imagínense que él no tenía... ¿Por qué? No tenía pecado, no, era sin mancha ese corderito. Por eso hoy por hoy tú puedes ir al altar y poner tu mano sobre el cordero, sobre el mediador, sobre Jesús y poder confesar tus pecados y decirle: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo. Y ¿sabe qué? Eso, el creer, apropiarse de eso y creer en Jesús, eso le va a dar salvación a usted y va a perdonar todos sus pecados, esa sangre preciosa de Jesús. ¿Y por qué también hablábamos de que el sacrificio era redentor? Porque vino Jesús a nosotros y nos rescató de la esclavitud de este mundo, nos rescató del pecado, de la vana manera de vivir y nos dio libertad a través de ese sacrificio. Y es que el Padre tuvo esa iniciativa divina de enviar al Hijo para que hoy usted esté en este lugar. Qué precioso fue ese acto de ese sacrificio, pero quiero decirte también que muchos desprecian este sacrificio, no quieren reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo a usted, tome la importancia a este sacrificio que Jesús hizo. Cuando usted vaya al Cordero, al mediador de mediadores y pídale perdón, ahí está reconociendo la importancia del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. También porque el sacrificio era reconciliador. ¿Sabe por qué? Porque es el resultado del sacrificio expiatorio, del sacrificio redentor. Jesús pagó el precio para que esa relación rota que había entre el Padre y la humanidad podría ser una relación que se construya en armonía. Él iba a ser el puente, ya no iba a estar rota esa relación, sino que íbamos a ir directamente al Padre a través del Hijo. Esa relación fue construida en una bella relación. Usted puede ir al Padre a través de Jesús. Antes no, tenía que el sacerdote degollar ese becerro. Ahora no, Jesús pagó un precio y canceló todos los pecados para que usted y yo podamos ir al Padre directamente a través de Jesús. Qué bonito saber eso. Y yo le daba gracias al Señor por ese sacrificio. Debe reconocer también la eficacia de ese sacrificio. ¿Sabe? Ese sacrificio fue eficaz, porque si no estuviéramos consumidos. Imagínense cómo estuviéramos nosotros sin que Jesús hubiese pagado ese precio por usted y por mí de pecado. Yo quiero que usted le cuente a la gente, a donde esté usted, si nos está viendo en cualquier país de Latinoamérica o aquí en España, cuéntele a la gente lo que Jesús hizo. No se calle. No se calle, porque por medio de usted puede que otra persona conozca ese sacrificio. ¿Sabes qué? Dígale: Jesús murió por ti. No calle, hermano, porque si usted calle, las piedras hablarán. ¿Sabe? No calle y dígale: hay un sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pagó el precio por ti y por eso es que tú estás aquí. Dígale, y tienes que tener salvación a través de Jesús. No calle. Hable a los cuatro vientos de que Jesús murió por usted y por mí. También ese sacrificio representa la entrega total, hermano, y voluntaria para redimir a la humanidad. Demuestra la justicia de Dios, demuestra la inmensa misericordia que Dios tuvo para no fuéramos al infierno. Mire qué precioso, y provee un camino de perdón y de vida eterna. O sea que si usted cree en ese sacrificio que Jesús hizo, usted tendrá vida eterna, querido hermano y oyente. Yo voy a orar en este momento dándole gracias a Dios por ese sacrificio de Jesús, el sacrificio redentor, el sacrificio
sacrificio expiatorio y el sacrificio reconciliador. Gracias, Señor, por todos estos sacrificios que tú hiciste, Señor. Ya no ocupamos un becerro limpio, sin mancha, sin defecto. Ya te tenemos a ti, Cordero inmolado, que quitas el pecado del mundo. Gracias, Dios, por esa cruz. Padre, gracias porque cargaste todo el pecado de toda la humanidad sobre tus lomos, Dios. Gracias, Dios, porque nos diste libertad en esa cruz, nos diste el perdón, pagaste una alta suma. Fue tu sangre, Señor, que fue derramada en esa cruz. Padre, gracias. Gracias por ese sacrificio. Yo te pido, Espíritu Santo, que cada persona pueda entender la importancia de ese sacrificio que hubo en esa cruz. Gracias, Jesús, por cada gota de sangre derramada en esa cruz. Grande eres, Jehová de los ejércitos. Gracias por enviar a su único Hijo, en el cual usted tenía complacencia y sigue teniendo complacencia de su Hijo amado. Gracias, Dios, por todo lo que ha hecho para que la humanidad sea salva. Dios, ayuda a aquellas personas que no se dan cuenta del sacrificio de Jesús. Envía ángeles, envía profetas, envía evangelistas que puedan reconocer y enseñarles la importancia de este sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, mediador eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Guardia de oración, ministerio de intercesión.